Empezamos, Nuria. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa redonda que hay con motivo de la exposición de Las en Sombrero. Os damos la bienvenida al Fernán Gómez. La exposición va a estar hasta el 15 de enero y quiero saber quién la ha visto. Así me gusta, cada vez que han venido con los deberes hechos. Es una exposición acá, simplemente comentaros eso. Me presento, soy Sara López, formo parte de Gestóricas, que es el proyecto que está llevando las actividades complementarias y que nos dedicamos a la divulgación de la historia de las mujeres en diferentes formatos, y voy a ser la moderadora de hoy. Así que, bueno, yo estoy muy emocionada con la mesa que tenemos. Os cuento un poquito la dinámica, el porqué de esta mesa también, para poneros un poco en contexto. No sé si sabéis que desde los años 70, aproximadamente 80, se vienen realizando proyectos muy interesantes y estudios muy interesantes sobre la historia de las mujeres. A nivel universitario, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces esos estudios no acaban filtrando al resto de la sociedad. Entonces, por eso creíamos súper importante establecer una mesa que sea de proyectos de divulgación de historias de las mujeres, como presentación a este ciclo de conferencias y de mesas redondas que va a haber por la exposición. Sobre todo lo que pretendemos con esta mesa es que las participantes cuenten sus experiencias en estos proyectos, pues para inspirarnos, ¿no? Para abrir nuevos campos, para ver qué herramientas las funcionan a ellas, ¿no? Y si alguna o alguno está metido en temas de divulgación de historia de las mujeres, pues que pueda aplicarlo o salir un poquito más inspirado y sobre todo darlos a conocer. Así que van a estar tres ponentes, que van a ser por orden alfabético, porque soy un poquito cuadriculada yo, de primer apellido. Tania Bayó, Nuria Capdevila-Argüelles y Mercedes Gómez Blesa. Las intervenciones van a costar de 15 minutos, donde van a explicar cada una. Bueno, voy a hacer una mini intro a ellas, 15 minutos de explicación, y luego abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Para que preguntemos, para que aportemos, si queremos contemos también experiencias, ¿vale? Para ver si salimos enriquecidas todas y todos de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos por Tania Bayó. Tania Bayó es directora, productora, guionista de documentales para cine y televisión, y además es escritora. Entre los proyectos de Tania relacionados con la historia de las mujeres se encuentra Les Combatants, ¿lo he dicho bien? Es que tengo yo problemas, es que yo ni el inglés. La historia de les milicianes antifeixistes, que junto con Gonzalo Berger, con el que también coincidió la exposición No pasarán 16 días en Madrid, 1936, y con el que coeditó en el 2017 Querido Diario y Ha empezado la guerra. Y además, Tania también ha codirigido con Jaume Miró el documental Milicianas. Tania nos acompaña porque es creadora, junto con Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres, de los documentales Las en Sombrero, que no suenan, ¿verdad? No suenan, entonces, estos documentales son ese punto de partida de un proyecto pues muchísimo más amplio, ya que ella es autora también de 3 libros sobre la misma temática y que acompañan cronológicamente a esos documentales, y es comisaria de la exposición Las en Sombrero, que nos ha reunido hoy aquí. Así que todo un proyecto transmedia con el mismo nombre, que es el que vienes a presentar hoy. Así que no me enrollo más y doy pie a Tania Bayó. Gracias, Sara. Bueno, hola, bienvenidas a todas y a todos. No me voy a liar ya sobre esta mesa. Para mí es una mesa muy especial porque me acompañan 2 de mis referentes, 2 de las mujeres que me han acompañado durante estos 13 años de investigación y sobre las que he aprendido, con las que he tenido la gran suerte de colaborar o que me prestaran su sabiduría, su amistad, su acompañamiento en todo el proceso de Las Sin Sombrero. Así que si Las Sin Sombrero hoy es lo que es
en gran parte también es gracias tanto a Nuria como a Mercedes, que a día de hoy también considero que son amigas, así que para mí hoy es un día como muy especial, es un sueño este encuentro. Dicho esto, ¿sabes dónde más me Voy yo. Tienes que ahora me sale todo lo que tengo aquí, Vamos a perder a Nuria o si lo doy a ampliar esto. Sí, espérate, voy para allá. Nuria, te tapo un poco aún. Yo no me pierdo, tranquila. Tranquila que yo estoy. A ver, ahora. Me hallo. Vale, pero Pero entonces... más claro, Sí, no, pero ¿cómo lo manipulo? Sí. Vale. Pero yo no veo esta pantalla, lo sabes. A ver, yo. Bueno, nada, para ir rápido voy a presentar un poco lo que han sido todas las acciones de Las Sin Sombrero. Las Sin Sombrero es un proyecto que yo inicio en 2009 a partir de una conversación de carácter doméstico donde un compañero menciona que está leyendo una biografía sobre Lorca y que le sorprende que hay como todo un seguido de nombres femeninos que rodean constantemente la biografía de Lorca, pero que no acaban de tener una presencia fuerte o que no hay un desarrollo sobre esas figuras y que siempre parecen ser como paseantes de esas biografías sobre ellos, ¿no? Eso sucede en 2009, yo en ese momento solo ejercía como productora de cine y televisión, y una parte de nuestro trabajo es la de cazar ideas, la de poder llevar a desarrollarlas, ¿no? Esta cuestión me impactó. A veces la vida te pone delante de preguntas que hacen despertar en ti algo que a lo mejor 2 años antes no hubieran hecho despertar esa curiosidad. Me hizo pensar el por qué, siendo los años en los que se desarrolla la generación del 27, que eran unos años que sí que sabía que eran años de esplendor, sobre todo por los movimientos feministas y la aparición de la nueva mujer, no había figuras femeninas. Recordé que sí que tenía de esa época referencias femeninas de otros países, como por ejemplo Frida Kahlo, ¿no? Pero que no tenía esa referencia sobre mujeres de mi propio país. Así que me puse a investigar, seré muy breve, pero es una cosa que cuento mucho y es igual. Investigar en ese momento no es para nada que me desplazara a una biblioteca a empezar a leer. Me puse en Google, puse mujeresdel27.com, fue la cosa más simple del mundo, y de repente, como de nuevo las preguntas, ¿no? De nuevo la inquietud, me llevó a un blog de una profesora del Instituto de Málaga que se llamaba Ana Gil Prolongo. El blog, de una sabiduría absoluta, el título era mujeresdel27.com, no hay nada mejor como la simpleza para llegar a las grandes cosas. Y Ana, en ese blog, me recuerdo el impacto que me provocó, no solamente la imagen de las mujeres, ¿no? Ahí vi por primera vez a Josefina La Torre, a Rosa Chacela, a Concha Méndez, a María Zambrano, Maruja Mayo, María Teresa León, Ernestina Champurcín, ¿no? Sino que de repente Ana hacía algo que para los cineastas es muy importante, que es que empezaba todo eso con un relato, ¿no? Y el relato era el siguiente, hago este blog porque estudiando, era un blog del 2007, 2 años antes del año que yo lo estaba visitando. Hago este blog porque durante una de las clases dedicadas a la generación del 27, una alumna ha levantado la mano y ha preguntado por qué no estudiamos mujeres artistas si era que no se podía ser artista en aquella época, ¿no? Ante la imposibilidad de darle una respuesta por no tener ese contenido, hago este blog para poder dar respuesta a esa alumna, que años después supe que se llamaba Lorena y que acabó estudiando filología, no se extraña, sino también como herramienta a la comunidad educativa. A mí me frapó la idea de que estábamos delante de una invisibilidad real cuando empecé a descubrir quiénes eran esas figuras que en su contemporaneidad eran figuras muy presentes, en mucha relación con esa generación siempre presente y siempre masculina de la generación del 27, y decidí, por una decisión de estas que te cambian la vida, que iba a hacer todo lo posible para crear un gran proyecto de impacto, para poder al menos llegar al máximo público posible, para transmitir ese estupor que a mí me provocó ese descubrimiento y las consecuentes pasiones que durante 13 años han representado para mí dedicarme casi en cuerpo y alma a descubrir a todas estas mujeres, ¿no?
Debo decir, antes de empezar, es rápido, porque solo tenemos pocos minutos, y es algo que me gusta mucho decir, yo no hubiera podido hacer mi trabajo de divulgación si antes no hubiera habido ese enorme trabajo desde el mundo académico, de descubrimiento y también de relación crítica con estas mujeres, ¿no? Es verdad que son trabajos que en los últimos años se han ido haciendo mucho más amplios, que cuando yo empecé en 2009 no estamos hablando de una bibliografía muy extensa, pero sí que había gente que ya estaba, mujeres y hombres, que estaban trabajando en esa línea, a la que por suerte yo pude acudir y de alguna manera rescatar desde ahí y empezar a ver que había un contenido suficiente para poder crear realmente un proyecto de divulgación, ¿no? Así. Si quiero dejar claro, no solo porque están Nuria y Mercedes, que son dos de esas personas, sino porque creo que es importante entender que la divulgación siempre tiene que ir de la mano de lo académico, porque si no, no habría nunca tiempo de investigar tan profundamente para crear un proyecto de divulgación. Si la Sin Sombrero no hubiera existido, si antes no hubiera habido gente que durante muchos años, desde el mundo académico, ha estudiado en profundidad esta situación y las razones de su olvido. Esto, bueno, yo no soy muy buena haciendo PDFs, pero os voy a mostrar un poco todas las acciones que se han llevado a cabo. Cuando yo diseñé el proyecto de la Sin Sombrero a principios del 2010, que fue cuando ya empecé a tomar la decisión de llevar a cabo todo este proyecto, pasé mucho tiempo pensando qué acciones eran las necesarias para llegar al máximo público posible, ¿no? Obviamente las herramientas del 2010 no son las que hay ahora, han ido incorporándose conceptos durante todo este proceso, por ejemplo todo el tema de las redes sociales, de la interacción, etcétera, etcétera, pero sí que habían como 5 grandes círculos, ¿no? Uno era la cuestión audiovisual, la cuestión editorial, ¿no? Toda la parte web, la parte expositiva y la parte que era para mí la más desconocida, que era cómo introducirme en el mundo escolar, ¿no? En el mundo del aula, ¿no? Para que eso generara impacto. Al principio pensaba que la línea eran los alumnos y las alumnas, después descubrí que el proceso son las profesoras y los profesores. Son a ellos a los que tienes que atrapar, darles un contenido suficientemente atractivo para que sean ellas mismas y ellos mismos quien transformen ese contenido y lo lleven a las aulas, ¿no? Cuántas veces he ido a institutos a mostrar documentales y pobrecitos míos, es que les veo las caras y de verdad se aburren, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, yo me libero de esta responsabilidad y se la paso a sus maestras y maestros, que están encantados o ya están acostumbrados. Es que a mí hoy he ido a unos pobrecitos que se dormían, es que es normal. No, pero bueno, sí, yo también me dormía. Entonces, esto es un poco todas las acciones que se han llevado a cabo. También quiero dejar claro una cosa, la Sin Sombrero como tal, el título, es un título que yo le pongo a un proyecto en 2010, a partir de una entrevista de Maruja Mayo. Jamás ellas se llamaron a sí mismas la Sin Sombrero. Lo digo porque han habido algunas interpretaciones de esto que me gusta siempre aclarar. La Sin Sombrero es un título de un proyecto cultural. Nunca en su contemporaneidad ellas se llamaron a sí mismas las Sin Sombrero, ¿no? Entonces, que el concepto se haya popularizado es una de las grandes alegrías de este proyecto, pero creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la memoria de estas mujeres desde el rigor y desde la certeza. Jamás ellas se llamaron las Sin Sombrero, ¿no? Como tampoco ellos se llamaron la generación del 27, que también voy a decir, pero bueno. Bueno, las acciones, empezamos con el primer documental que se estrenó en Televisión Española en 2015. Recuerdo perfectamente esa noche, fue desbordante porque, bueno, llegaban por las redes sociales un montón de la gente estaba como alucinando, era como, perdona, ¿no? Recuerdo un tuit. Fue impactante. Gracias. Yo recuerdo literal, ¿no? Estar estirada en el sofá y era como pa, y la gente, bueno, había como una especie hasta de agresividad de nos han mentido durante, ¿verdad? Como, Dios mío, me llamaban de Televisión Española, la que has armado, y bueno, con Serrano y Manuel porque nosotros ya estábamos indignados en ese momento, ya estábamos muy indignadas, ¿no? Pero ver que esa indignación, ¿no? que traspasar a la pantalla. Mercedes y Nuria estaban en ese documental, ¿no? Fueron
y fue como impactante también filmarlas, porque por primera vez todo aquello que yo llevaba investigando de repente tenía corporalidad, ¿no? Gente que decía lo mismo que yo pensaba, ¿no? Y le robé durante mucho tiempo muchas de sus frases. Sí, pero os cito con rigor, a las dos. Entonces, ante el éxito del primer documental, llegó la propuesta de hacer 2 documentales más, ¿no? Entonces, de repente Televisión Española nos propone hacer 2 documentales más. La cuestión era más mujeres. A mí me sonaba como un poco como una escena de Groucho Marx, aquello, más mujeres, y era como, vamos a un momento a parar, vamos a aprovechar la posibilidad de que no sea esto un cajón desastre de mujeres, venga, una detrás de otra sin ningún sentido. Creo que el primer documental abordaba un tema muy importante, que era, cuidado, aquí hay una ausencia, aquí hay un hecho que tenemos que reivindicar, que queremos de alguna manera pedir justicia, que es por qué estas mujeres no están dentro del relato colectivo de la generación del 27, por qué de su ausencia, y reivindicamos que sin ellas, pues esa frase que después también ha trascendido, sin ellas la historia no está completa, y queremos referentes femeninos, ¿no? En el segundo y tercero documental, yo quería evitar esa cuestión cumulativa, ¿no? De ahora venga, pues ¿quién ha quedado fuera? Carmen Conde, pues venga, Carmen Conde, Tete Ajero, y darles un sentido cronológico, porque una de las cosas importantes de la generación del 27, la Sin Sombrero, la amistad, digámoslo como queramos, es que son protagonistas o testimonios de todo un siglo, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante como evolucionar, y que a través de la Sin Sombrero pudiéramos también ir descubriendo qué pasó con el grupo de mujeres de la Sin Sombrero, que se quedaron durante el franquismo, y cómo el franquismo las, digamos, cómo actuó y qué representó para la vida tanto vital como artística para ellas, y posteriormente abordar el exilio, ¿no? Entonces, los 3 documentales, ¿no? Ocultas Impecables, en la que Nuria también fue guionista, que se estrenó en 2019, y finalmente Las Exiliadas en 2021, ¿no? Y con Las Exiliadas se cerraba la trilogía documental. En paralelo, voy rápido para... No te preocupes, porque yo soy la peor moderadora Vale. del mundo. No, ya, pero tengo a mis compañeras que también tienen ganas de hablar. En paralelo a los documentales, llegó la propuesta literaria de hacer publicaciones con Espasa. Entonces publiqué La Sin Sombrero 1 en paralelo, que se publicó en 2016, un año después del estreno, pocos meses después del estreno del primer documental. Recuerdo pasarme horas al teléfono con Mercedes y Nuria. Sí, yo tengo que decir aquí que la mejor profesora de filosofía es Mercedes, porque me ha tenido la paciencia a las 12 de la noche de hacerme clases particulares de María Zambrano. Os lo prometo, que era muy tarde. Yo, Mercedes, por favor, entiendo a María, pero no comprendo a Zambrano, dime, por favor. Eso tienes que explicarme. Y era como, y con Nuria igual, de horas y horas hablando, porque, claro, para mí era un reto importante, porque estaba muy acostumbrada al lenguaje audiovisual, era mi tarea, era mi profesión, pero la literaria para mí se enfrentaba a una cuestión muy complicada, ¿no? Y aparte si recuerdo pasarlo muy mal cuando las editoras maravillosas, Miriam y Viviana, de Espasa, me decían, tienes que encontrar tu voz. Y decía, hostia, esto me vuelve loca. Es decir, ¿no? ¿Qué quiere decir encontrar mi voz? ¿No? Como además era como el momento esto de la explosión de los talk shows estos de cantar, y yo pensaba, los voy a tener que ver porque de algo tengo que aprender de esto de encontrar tu voz. Y se me tuvo muy asfixiado el tema de encontrar tu voz literaria, ¿no? Que me parecía como hasta que me iba bastante grande, ¿no? Siguiendo un poco la línea de los documentales, en 2019 apareció Ocultas Impecables, que es las mujeres sin sombrero que no se marcharon al exilio, sea por la razón que sea, y un poco como explorar pues todo lo que el franquismo, sí, toda la moral nacional católica supuso para estas mujeres que sí que habían tocado el sueño de la libertad, ¿no? Y por último, en 2022, hace escasamente un mes y medio, ha sido publicado No quiero olvidar todo lo que sé, que es el tercer libro y que trata sobre el exilio. La manera como abordé estos libros siempre ha sido desde la experiencia
creo identificarme en una literatura documental. Yo no puedo escribir sobre lo que no vivo, lo que no siento, lo que no experimento. En el fondo, no quiero con estos libros, y la prueba es que me gustaría en muchos casos volver a reescribir algunas cosas en las que abiertamente me equivoqué, ¿no? O tuve un dato que no era correcto. Nunca mi intención fue sentar cátedra, ni mucho menos. Yo sigo siendo una divulgadora, yo no soy historiadora, no soy crítica de arte ni literaria. Soy una divulgadora, entonces la única manera de ser honesta con mis lectores y mis lectoras era a través de la experiencia vital que yo podía tener a partir de la búsqueda y del descubrimiento de estas mujeres, ¿no? Encuentros con sus familias, en procesos personales. No son libros terapéuticos, pero sí que conversaciones que tenía con gente que me ayudaba, con las familias. Yo aviso siempre, me parece que por ahí está Juanra, nieto de Luisa Carnés, sabe perfectamente que el día que la fui a ver le dije, esto va a salir en el libro, avisado estás. Entonces, es la única manera. Obviamente hay con datos biográficos, aporto datos de vida, ¿no? Pero esta es la base del libro. Y por último, en el 21 salió este cuento, que es la primera vez que me enfrentaba a la ficción, que es un cuento que se llama Alicia y la sin sombrero, que es un pequeño cuento ilustrado, que bueno, que fue también un nuevo reto para mí, porque era la primera vez que me enfrentaba a la ficción con la sin sombrero, y bueno, es un libro que también pensé mucho en mi hija, y bueno, es una forma distinta de acercarme más que a su realidad, sino a ese mundo soñado durante tantos años, porque yo les he soñado mucho a las sin sombrero y siempre me imaginaba qué hicieron o qué estaban haciendo en momentos concretos que no tenía más que datos escuetos, ¿no? Después, en paralelo, bueno, como sabéis, el proyecto de las sin sombrero no solamente son también hemos tenido como colaboraciones. Una de ellas es el proyecto, otra de estos círculos que había en ese principio, que era el proyecto educativo, ¿no? De nuevo, cómo entrar en las aulas. Ahí tuvimos la colaboración del Ministerio de Educación a partir de esa página que es leer.es, donde dedicamos, dedicaron por eso ocurrieron mucho, ellas, todo un proyecto educativo que realmente, bueno, según ellas dicen, pues es todo un éxito, ¿no? Donde se pueden encontrar, ahora no me voy aquí a entretener, os recomiendo que si lo podéis consultar, es muy entretenido, más allá de que no forméis parte de, bueno, que no seáis, no os dediquéis a la enseñanza, pero aquí podéis encontrar imágenes de ellas, fotografías, cortes de audios, materiales audiovisuales, vida y obra, bibliografía. Aquí también colaboró Jairo García Jaramillo, que es otro de los estándares del proyecto, que para mí es Mercedes, Nuria y Jairo, ¿no? Son como las tres personas que más me han ayudado en todo este proyecto. Una de las cosas para mí más divertidas, pero que es una chorrada absoluta. Sí, eso es genial. Esto es genial. Porque una de las cosas que detecté era que, bueno, que sí, que nos interesa mucho la poesía, la literatura, pero como mola el salseo, ¿no? Entonces, no, claro, a veces hace falta un poco de diversión. Entonces, hicimos que nos divertimos muchísimo, porque esto lo hice con Jairo. Me acuerdo que Jairo estaba como, bueno, cuidado con lo que decimos, que se enrollan, sí, para adelante, ¿no? Era como... Entonces, la cuestión es que aquí tienes que juntar dos figuras. Por ejemplo, una de las estrellas es Maruja Mayo con María Teresa León, que no se llevaban bien, por Alberti. Entonces las juntas, ¿no? Entonces aquí te sale, no se podían ver. La causa, el amor del poeta gaditano, ¿no? Bueno, lo siento mucho, pero es así, ¿no? No pasa nada también. A ver, no se podían ver ellas dos, pero tampoco ella se podía ver. Creo que con Dalí pusimos que fueron amigos, pero a ver, ¿qué pusimos? Bueno, Maruja era que tenía mucha relación con todo el mundo. Esto es complicado, ¿eh? Entonces, también con Alberti fueron, con Cernuda, María Zambrano y Miguel Hernández, me parece que también estábamos ahí. La cuestión es, bueno, es un juego muy chorra, pero bueno, tiene un éxito, fíjate tú. Es para entretenerse. Con esa cosa de que tenemos a ver, ahora me he perdido, ahora ver. No, vete para atrás. ¿Aquí? Ahí, vete atrás y haces esa pantalla. Ah, bueno, ostras.
un poco, Ya sé, es que estoy sí, como pero medio... era para que nadie viera Ah, vale. que hay el escritorio. Bueno, lo siento. Bueno, está muy mono. Bueno, entonces, como os decía, la otra cuestión que exploramos, que en el fondo fue lo primero que se publicó, aparte de las redes sociales, porque la estrategia del proyecto de la Sin Sombrero aparece en 2014. De repente en 2014 ponemos en marcha en Facebook, en ese momento la red, un proyecto, una página que se llamaba La Sin Sombrero. Nadie sabía lo que era La Sin Sombrero y nosotros no habíamos hecho público que el proyecto y la temática del proyecto, entonces tomamos una decisión, en ese momento tengo que decir muy arriesgada. Yo aún recuerdo gente diciéndome, estás loca, la gente no lee, que era que cada semana íbamos acompañado de una fuerte imagen, de un acompañamiento de imágenes muy potentes, de fotografías muy potentes, en la vida en capítulos, 3 capítulos por semana, sobre una mujer de la que había hecho alguna cosa importante en la historia, la primera mitad del siglo XX español. No tenían que ser las que fueron luego identificadas como las Sin Sombrero, de todo índole, es decir, político, social. Eran unos párrafos de letra, pero de Word, de página y media, ¿no? Sorprendentemente, muy a pesar de todo lo que creíamos que la gente no iba a leer, que no se iba a seguir, la página fue todo un éxito, ¿no? Si de repente empezamos a tener una cantidad de likes, de interacciones, donde la gente se sorprendía, aparecían familias, donde decían, es mi tía, es mi abuela, ostras, ¿cómo sabéis su historia? Ya, bueno, había todo un proceso de investigación, realmente fue un momento muy bonito del proyecto. Y finalmente, ya llegado el 2015, cuando por primera vez se hace público por Televisión Española apostó por La Sin Sombrero de 2 formas, una por la vía documental y la otra fue uno de los 3 primeros proyectos interactivos que produjo Televisión Española. Y publicamos el webdoc poco antes de estrenar el documental. Y ahí es cuando hicimos público en redes sociales qué era La Sin Sombrero y de qué iba todo este proyecto, ¿no? Nada, es para que veáis, es decir, ha quedado un poco descontextual, bueno, ahora ya no me he perdido, que está fuera un poco, ahora ya esto sí tiene muchos años, y es una versión interactiva, ¿vale? Del documental. Aquí. Todo el mundo lleva sombrero. Bueno, aquí podéis, entonces a partir de María Zambrano, mira, ¿no? Te pasabas a una segunda fase donde hay archivo de María, donde podéis ver documentación. El pensamiento de María Zambrano pertenece a una cierta tradición, que son lo he dicho los antes, finales del XIX. ¿no? Y después había esta parte del interactivo que era muy divertida, que nos conectaba con las redes sociales, que era, te invitamos a participar y a la recuperación de la memoria a partir de Mi Sin Sombrero, ¿no? Entonces, aquí ampliábamos el concepto de La Sin Sombrero y decíamos, cualquier mujer que te haya transformado la vida es tu Sin Sombrero, compártela con nosotras, ¿no? Entonces, a partir de Twitter, esto ya entramos en Twitter, la gente colgaba la foto y la historia en hashtag en Mi Sin Sombrero. Fue realmente una experiencia, bueno, si conseguimos, bueno, no podré, es igual, lo miráis. ¿Ves? Aquí, ¿ves? Todo esto son gente que iba colgando sus, pues de ahí, desde la panadera de un barrio, luego una profesora, gente más reconocida. Realmente fue muy emocionante. Hay muchas interacciones. Espera, estoy intentando. Vale, aquí. Vale. Y ya para terminar, finalmente, bueno, como os decía, redes sociales, en Facebook, teníamos en Twitter, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ¿no? Con todas las noticias sobre La Sin Sombrero. Y finalmente, la llegada, la única cosa que faltaba de ese diseño que yo había pensado en 2009 o en 2010, que como os digo se había ido complementando con redes sociales e interacción, faltaban la gran exposición, ¿no? Para mí era como, y es el último gran gesto de este proyecto, a título personal. No quiero decir que no siga trabajando sobre La Sin Sombrero, Las Sin Sombrero me van a acompañar toda la vida, pero esa idea, ese diseño se cumple y se cierra con esta
exposición de la que yo me siento inmensamente orgullosa, debo decir, y que pudo ser posible hace 2 años cuando Laila Ripoll, directora de este centro, Fernán Gómez, me llamó y me dijo quiero inaugurar la temporada del 2022 con una exposición de la Sin Sombrero. Yo ya no soy la misma que era en 2015 ni la misma que era en 2009 en relación a la necesidad de la recuperación de estas mujeres. Tampoco ellas son tan anónimas como lo eran antes. Yo he ido pasando en fases en esa lucha combativa respecto a su memoria. Ahora, y con esta exposición, para mí ya es un gesto más allá. Yo ya no tanto reivindico, lo reivindicaré toda la vida y lucharé siempre por ello, para su visibilización, recuperación, diríamos, incorporación en el relato hegemónico, no solamente por justicia, sino porque debemos aclamar por la rigurosidad. Pero yo ya estoy en una fase también, que creo que comparto también con mis compañeras, que es la de la permanencia, ¿no? Si ellas merecen estar dentro del relato de la historia del arte contemporáneo de este país, sin discusión, y entonces ya estoy como con ese ímpetu, con ese gesto de permanencia, ¿no? de consolidación. Y eso es un poco el gesto de la exposición. Yo siempre digo que obviamente la exposición es una exposición de justicia, de memoria y de reivindicación, pero sobre todo es una exposición de arte contemporáneo, ¿no? Y para mí, a mi título personal, este es el gesto más revelador conmigo misma y más, diríamos, transgresor en cuanto a mi trayectoria sobre la Sin Sombrero. Cuando yo inicié el proyecto de la Sin Sombrero, obviamente, como os he dicho, no existía el concepto de la Sin Sombrero. Hoy he hecho un gesto, mirad, no puede parecer como ego, pero no lo es por ego, porque para mí el nombre de la Sin Sombrero ya no es un título que me pertenece. Tengo mis dudas si tienen que permanecer. Creo que tenemos que derruir cualquier concepto generacional y si acaso construir uno nuevo, mi generación del 27. Tanto Nuria como Mercedes tenéis 10 minutos más cada una, porque yo ¿Ves? Pero córtame, ¿eh? Pero no te corto porque es interesante, ¿para qué te voy a cortar? ¿No? Estamos en eso. Pues mira, Y por regalado. así que eso. Que muchas gracias. Luego pasamos a las preguntas si queréis, ¿vale? Cuando presenten todos los proyectos. Ahora es el turno de Nuria Capdevila Argüelles, que bueno, es catedrática de Estudios Hispánicos y Estudios de Género en la Universidad de Exeter, en Reino Unido, y es doctora de Estudios Hispánicos por la Universidad de Edimburgo. Su labor docente e investigadora se ha centrado sobre todo en la perspectiva de género, la escritura autobiográfica y la historia del pensamiento y la cultura feminista española. Entre sus artículos y publicaciones destaca Autoras inciertas, voces olvidadas de nuestro feminismo, Artistas y precursoras, un siglo de autora Roeset y El regreso de las modernas, bueno, entre otras muchísimas cosas, También dirige junto con María Jesús Fraga la colección Biblioteca Fortune de la editorial Renacimiento, donde se puede encontrar no solo a esa Celia, sino a otros muchísimos textos inéditos como Oculto Sendero o el pensionado de Santa Casilda, que ha sido el último, ¿no? Yo creo que ese ha sido el último que habéis publicado, que son obras inéditas y que nos alejan de esa Elena Fortune que teníamos muchas en la cabeza. Y bueno, pues aparte de todo esto, Nuria nos acompaña hoy aquí porque también dirige el proyecto Cartas Vivas, que es el proyecto que nos va a presentar. Así que adelante, Nuria, ahora tienes más de 15 minutos, que era lo que habíamos acordado. Tienes 25, ¿vale? Así que tranquila. Bueno, pues, muchas gracias y es un placer estar en Madrid de esta manera y además, bueno, pues tener este reencuentro, ¿no? con dos personas con las que he trabajado y dos personas a las que admiro muchísimo. Un placer volver a vernos de esta manera, ¿no? Y bueno, pues también entiendo que entre el público hay personas con las que también he coincidido. Me hace mucha ilusión saber que están ahí escuchando y bueno, me hace mucha ilusión también un poco hablar de este proyecto que empecé hace pues unos pocos años, con una pandemia de por medio. Seguimos creciendo y si hay algo que yo creo que aprendí, ¿no? de trabajar con Tania en la Sin Sombrero es la importancia de una marca para comunicar un mensaje en estos tiempos
Y bueno, lo que voy a hacer, yo creo que para empezar es compartir la pantalla, aunque me has dicho que tengo 25 minutos, yo creo que sería fantástico si podemos tener tiempo de preguntas del público, así que intentaré no usarlos todos, porque igual es mejor. Yo creo que está muy bien todo lo que ha dicho Tania, y es además justo que nos cuente todo este itinerario, porque en realidad sí que tienes absoluta razón cuando dices que hay académicos que llevábamos muchos años trabajando en esto, y quizás una cosa que también tú aprendiste de nosotros, pero nosotros aprendimos de ti, que tenemos esa responsabilidad de sacar el conocimiento del campus, y que eso es también una forma de hacer academia, y desde luego es algo que a mí me ha traído muchísimo placer. En los últimos tiempos, a través de las escritoras que yo misma he ido recuperando, me interesan especialmente las del exilio menor, aquellas que se marcharon de España cuando en la guerra civil siendo niñas, me interesan muchísimo últimamente, y desde luego la figura de Elena Fortún, que es una serie de ajuste de cuentas con mi pasado y con otra mujer que ya no está, Marisol Dorao, que fue una figura muy importante al comienzo de mi carrera académica. Entonces, creo que dedicarnos a esto es algo increíblemente personal para todas las que estamos aquí ahora, para Tania, para Mercedes, para mí. Y bueno, pues un poco parte de esa manera de trabajar vocacional es este proyecto del que quiero hablar hoy. Entonces voy a ver si comparto mi pantalla y la comparto bien. Ahora me da que estáis incluso viendo mi horario de clases, pero creo que ya no, ya está compartida, ¿verdad? Y voy a ir a la página de entrada del proyecto Cartas Vivas. El proyecto Cartas Vivas es un proyecto de la Universidad de Exeter y de la Fundación Banco Santander, y es un proyecto audiovisual, pero también con un componente muy importante educativo. Es un proyecto que toca tanto el aula como el archivo, como más recientemente el teatro. Y es un proyecto que lleva en funcionamiento, pues lo lanzamos en el año 2019, y me va acompañando en mi labor pues investigadora, va creciendo a pasos que quisiera más grandes cada año, pero bueno, vamos ampliándolo. Entonces, ¿qué son las cartas vivas? Una carta viva es una cápsula audiovisual, para empezar. Y entonces lo que queremos hacer en este proyecto, que es un proyecto de memoria femenina, e insisto que es un proyecto educativo porque involucramos muchísimo a los estudiantes. Yo trabajo en un país, en Reino Unido, siempre he realizado toda mi carrera académica en este país, y este país tiene un hispanismo increíblemente sano, increíblemente boyante, y quizás porque una de las cosas que se estudian en este país, lo digo muy a menudo porque creo que es muy importante, pero la importancia del olvido en la comprensión del siglo XX español es algo absolutamente fundamental en la forma en la que se enseña la historia de España del siglo XX en este país. Entonces, bueno, también ha sido parte de la forma en la que yo enseño el legado de las mujeres españolas. Otra cosa que me ha obsesionado siempre como investigadora es la autoría. Esto Tania lo sabe muy bien. Muchas veces, muchas de esas conversaciones que tuvimos, ¿no? Pues en los años en los que trabajamos, especialmente en Ocultas Impecables, es que, bueno, yo insistía muchísimo que había que retratar el hecho de que la autoría de las mujeres pues era pues muy incierta, y que la mayoría de las veces se sintieron, no en todos los casos, pero sí en la inmensa mayoría, estas mujeres de nuestra edad de plata, estas mujeres que pertenecieron a esa primera generación de feministas con conciencia de grupo, se supieron ciudadanas de segunda clase en un país eminentemente masculino, que es el país de la autoría. Y un poco rescatar
la literatura, aquella escritura de memoria en la cual ellas tocaban el problema de ser mujer, el problema de ser autora y el problema de ser española, era algo que a mí me interesaba muchísimo. Yo además siempre digo, confieso, sin el menor sonrojo, que yo soy una especie de la vecina del tinto que mira todo el rato, pero de la literatura. A mí me gusta mucho conocer no solamente la vida pública de las autoras, sino también la vida privada y la vida secreta, es decir, entender todo aquello que ralentizó la salida al espacio público de su voz o aquello que la acicató, es decir, qué cosas las impulsaron a escribir y qué cosas frenaron el desarrollo de su voz, más allá de aquellas circunstancias de nuestra historia que conocemos, más allá de la guerra civil, más allá de la dictadura, que yo siempre sostengo que el franquismo convierte el feminismo y la vida de estas mujeres en un gran armario, ¿no? Para mí el franquismo es un armario de feminismo, es decir, a mí me gusta adentrarme dentro del régimen y seguir encontrando archivos y mujeres que tuvieron que esconderse para salir adelante. Es algo que absolutamente me obsesiona. Y ya una cosa, antes de hablar de mis cartas vivas en concreto, estoy increíblemente contenta porque yo vivo en el suroeste de Inglaterra, en Exeter, y una cosa que me ha obsesionado muchísimo es encontrar una de estas exiliadas españolas aquí, en Devon, una exiliada que fuera escritora. Se lo digo que lo he conseguido. Y así nos dejas. Ha costado, pero la he encontrado. Y esto es algo que en fin, ellas tienen, yo creo que algo que también decía que nos cambian. Bueno, tienen la facultad de sorprendernos, entonces ¿cómo no nos van a cambiar? El título de esta mesa redonda, que es Proyectos Culturales para una Historia Completa, eso de que la historia completa es un fin utópico al que tenemos que aspirar, porque nos impulsa a seguir adelante, pero la verdad es que nunca la completaremos. Entonces, esa palabra, eso, historia completa, tiene que representarse, ponerse como título, pero yo creo que sabemos que es casi un imposible, porque la historia tiene que ser un debate continuo. Incluso dentro del rescate de nuestras mujeres siempre habrá mucho más que estudiar. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo he querido hacer con este proyecto de Cartas Vivas y con el fantástico equipo que tengo conmigo? Aunque diga yo, siempre por favor entended con nosotros, porque desde luego siempre un proyecto audiovisual, una de las cosas que me he dado cuenta es que siempre es un proyecto coral. Entonces, a pesar de que yo dirija este proyecto, que vaya por delante que tengo un equipo maravilloso y también un alumnado maravilloso que se involucra en la preparación de Cartas Vivas y también que estudia, y esto me parece algo importante, que estudia la historia del pensamiento y de la creación de las mujeres y la historia del feminismo español a través de ellas y a través de la preparación de Cartas Vivas. Es decir, para mí es una traducción del archivo a la representación, del pasado al presente, pero también una carta viva. Estas cápsulas audiovisuales que os voy a enseñar ahora es también la representación de un proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, hoy simplemente yo tengo un curso de estudiantes de último curso de estudios hispánicos, tenemos casi 50, y a mí esto me parece maravilloso, estoy orgullosísima. Y los tengo divididos en grupos, cada grupo tiene una escritora, de cada escritora ellos tienen un archivo más o menos inédito, dependiendo de la que hayan escogido, y aparte de aprender historia, contexto, una de las formas en las que les evalúo es que ellos se van a nuestro fantástico departamento de cine y de teatro y preparan su propia carta viva. Bien, entonces creo que lo mejor que puedo hacer es enseñaros, qué es lo que hago, ¿no? con las escritoras. Y uno de nuestros partners, uno de las instituciones que están involucradas en el proyecto y una de las cosas que yo enfatizo siempre es que es un proyecto abierto, estamos en contacto con universidades, archivos, teatros, muchas escuelas de secundaria en este país
por razones obvias geográficas no puedo ir a España todo lo que quisiera, pero tenemos esta plataforma digital, esta web, que usan muchísimo escuelas y hemos creado también unos materiales didácticos que acompañan, bueno, como decía Tania, y eso también es verdad, es absolutamente fundamental, comunicarse con el profesorado, y nosotros tenemos preparado una serie de materiales para, bueno, enseñar feminismo ibérico a través de las cartas vivas. Entonces esta es nuestra página de inicio. Aquí tenemos pues las 3 que hemos preparado este año, que vamos a abrir dentro de poco: Concha Méndez, Ana Sagui y Dulce María Loinat. Tenemos estas 3 escritoras, y en estos 3 casos, que pronto estarán en abierto, en estas 3 en concreto, tenemos material inédito del Patronato Carmen Conde, por el cual estamos increíblemente agradecidos. Otra de las escritoras que hemos trabajado es la misma Carmen Conde. Entonces, cuando hacemos clic en una de las mujeres de Cartas Vivas y el número 3, ¿verdad? Tania hablaba de 3 documentales, de la Sin Sombrero, pero el número 3 es muy importante porque nos da la oportunidad de crear un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? Entonces, de cada una de las escritoras, nosotros acudimos al archivo y preparamos, como veis, 3 cápsulas audiovisuales. Una cosa que a mí me interesa destacar es que los guiones, tenemos en cada una de ellas una actriz que dramatiza y da vida a estas escritoras. El diseño del proyecto es tal que a la gente joven le gusta mucho porque lo pueden usar en el móvil, y una de las cosas que a mí yo quiero llevar a la gente joven a los libros, pero hay una cosa que no puedo cambiar, y es que consumen muchísima cultura a través de los dispositivos, a través del móvil. Entonces nosotros quisimos diseñar un proyecto que en tablet o en teléfono móvil se viese muy bien. Y esto es algo que hemos tenido en cuenta a la hora de preparar nuestra página web, que es, por supuesto, bilingüe. Bien, en cada una de las escritoras, ¿no?, que aparecen en nuestras cartas vivas, para cada una de ellas acudimos a su literatura de memoria, sea lo que sea. Puede ser un diario, puede ser cartas, textos autobiográficos, y de ahí seleccionamos un guión que, como digo, refleje un poco la experiencia de autoría de la autora con la que estamos trabajando. En todos los casos, pues bueno, ponemos siempre un pequeño resumen, ¿no?, de lo que ocurre, ¿no?, en esa cápsula cinematográfica, y una cita. Esto fue una cosa que hicimos a través del feedback que nos dio el profesorado, como algo que ayuda especialmente, pues bueno, a aquellos estudiantes que están trabajando con el español como lengua extranjera. Bien, entonces tenemos estas 3 cápsulas, ¿no? Y quisiera mostraros al menos el comienzo de una. La tercera, de Carmen Conde, tenemos a la actriz Nadia Serantes dando vida a nuestra Carmen Conde, la gran poeta y académica, y espero que podáis oír esta preciosa carta viva. Voy a... Me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Nunca hice caso del feroz desmenuzamiento a que la erudición somete lo que lee, ajenándose del misterio que hizo brotar lo escrito y queriendo desenmarañar la materia de que hubo de servirse para poder manifestarse. Los que pudieron entregarse al estudio, disponiendo de tiempo y medios, pueden saber estas cosas que ahora me amenazan, señalándome mi tristísima falta de sabiduría. Desde la juventud trabajé para vivir. La literatura era una patria en nostalgia a la que acudía. Escribir era y es soñar. Arrancarse las entrañas sin preguntarles si dolían o no, ni cómo ni cuánto. Al hundirme en ellas para emergerlas por medio de palabras. Palabras, océano
tal cual iba sonámbula. No sé entender esos guarismos que se utilizan para analizar y clasificar versos. Bueno, no os la voy a poner entera porque soy muy consciente de que voy llegando al final del tiempo y tengo muchísimas ganas también de escuchar a Mercedes y de oír más cosas sobre ese Women's Legacy, pero creo que ya pues os hacéis una idea de qué es lo que estamos haciendo en este proyecto de rescate, ¿no? de traer la voz, porque darles voz es absolutamente fundamental, la voz de estas mujeres al presente y también de darles permanencia, de que vengan pues absolutamente para quedarse. Recientemente hemos tenido este año nuestra primera adaptación teatral. Uno de los libros en los que yo colaboré, que ha sido clave para mí, fue el epistolario entre Elena Fortuny y Carmen Laforet, y lo hemos llevado al teatro. Uno de nuestros partners, uno de nuestros colaboradores es el Teatro Español de Londres, el Cervantes Theatre. Entonces, bueno, decidimos traducir esta idea de las cartas vivas a un formato teatral que también tiene un componente audiovisual maravilloso, que es una traducción de la marca al escenario, porque para nosotros el que las cartas vivas tocasen absolutamente todos los aspectos del mundo cultural y también llegasen a lo vivo, es decir, al aula y al escenario, pues era importante. Si queréis ver esa nueva versión de Cartas Vivas en el teatro, en enero estará en Madrid, en el Teatro Abadía. Es algo que nos hace increíblemente felices y ya estamos preparando también la segunda edición de Cartas Vivas Escena. Entonces, esto de he hablado al principio y quizás con esto voy a cerrar mi intervención, porque yo también no quiero no mencionar a aquellas académicas que también han sido muy importantes para mí. Yo aprendo muchísimo. Ahora mismo tengo el privilegio de aprender muchísimo de las personas que son más jóvenes y están empezando en el mundo académico. Antes mencionábamos a Eva Moreno. Me parece que va a ser una de las ya ha contribuido de manera decisiva absolutamente al conocimiento de estas mujeres que formaron parte de esa primera generación de feministas con conciencia de grupo, y para mí es un privilegio ver que van surgiendo nuevas voces dentro del mundo académico absolutamente comprometidas con la divulgación. Y en esto de la divulgación yo siempre tengo que mencionar a una gran colega que ya está jubilada y que para mí pues fue muy importante también en mi propio proceso de aprendizaje, y es porque ella llegaba a este mundo desde otra disciplina, desde la disciplina de la sociología. Yo me considero una historiadora cultural, desde luego una feminista, pero la profesora Raquel Osborne y su libro Mujeres bajo sospecha verdaderamente marcó mi forma de entender la historia desde una perspectiva de género, y también un poco me inspiró a comunicarme con todas aquellas personas que querían trabajar en este campo nuestro. En definitiva, yo creo que una vez que hayamos salido del campus y del aula, ya no volveremos a estar aquí solamente. Hay un proceso de comunicación que ha empezado, ese proceso de devolverlas al presente, que yo creo que nos va a acompañar siempre. Y eso es todo lo que voy a decir. Muchas gracias. ¿No? ¡Ay, no los he oído! ¿Me han aplaudido? Sí. Julia, un placer escucharte como siempre. Y ahora nuestro tercer proyecto, nuestra tercera invitada es Mercedes Gómez Blesa. Ella es catedrática de Filosofía y miembro de la Fundación María Zambrano.
Pero bueno, a ver, aparte de filósofa, es ensayista, es investigadora, poeta y profesora de instituto, que yo creo que para mí esto es un meritorio absoluto de más no poder. Ha centrado sus investigaciones en el ámbito del pensamiento contemporáneo español, dedicándose especialmente a los intelectuales de la Segunda República y de la Edad de Plata, y en especial a María Zambrano, sobre la que escribió junto a María Fernanda Santiago Bolaño, María Zambrano, El canto del laberinto, y en solitario La razón mediadora, Filosofía y piedad de María Zambrano. Ha realizado recopilaciones de la obra de María Zambrano y participado en numerosas ediciones críticas sobre la obra de la filósofa, y también publicaciones colectivas. Es autora de diversos libros sobre las mujeres de los años 20 y los años 30. Yo algo que creo que va a pasar hoy es que salís con listado de libros si no los conocéis. Queridas reinas majas, para la lista de deseos, las intelectuales republicanas, la conquista de la ciudadanía, modernas y vanguardistas, las mujeres faro de la Edad de Plata, que me parece un título preciosísimo, y junto a María Fernanda Santiago Bolaño, deberíais conocerlas. Ese es el título, o sea, con eso ya. Forma parte de la asociación El legado de las mujeres, de la que es vicepresidenta, una asociación que nace con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en los contenidos de la enseñanza secundaria, proyecto que también forma parte de Women's Legacy Project, que viene a presentarnos hoy todo junto, así que todo tuyo, porque también tienes que sepas más tiempo porque Nuria, tú también te has pasado 20 minutos, te has pasado 5 minutos, así que todo el tiempo que quieras. Puedes compartir si quieres. Bueno, eso es lo A ver, espera que te ayudo. ¿Voy yo? Sí. Bueno, sí, dejáis que vamos a puede hacer, ser. no pasa nada, señor, ¿no? Como me conozco, ahora me sale, ahora soy yo la que quiero mal, perdón. Vaya, no todo, vaya. Ay, es que es un poco violento la razón. Era para que no vieseis lo desordenado que tengo el escritorio, simplemente era por eso. Aquí tengo los dos, aquí tiene que aparecer, ahora aparece. ¿Ves? Aquí, ahora sí. Ahora, vale. Ahora tapamos a Nuria, ya no te vemos, Nuria, pero te escuchamos. Vale, Y ya está. aquí. Entonces, ¿quieres que lo vaya moviendo yo? Luego casi me voy a poner el ordenador. ¿Quieres ponerte No, aquí? me voy a poner el ordenador Cógelo. aquí porque me va a resultar un poco incómodo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Tania por la invitación. Para mí ya es un referente, por supuesto. Yo quería agradecer una gran hazaña que ha hecho Tania, y es que hay un antes y un después en los estudios de género en España a raíz de los documentales de la Sin Sombrero. La verdad que lo que no se nombra no existe. Y entonces el marbete de la Sin Sombrero ha permitido dar visibilidad, nombrar a un grupo de mujeres tan interesantes como las que son las mujeres femeninas del 27. Y luego también tengo que decir que has hecho un documental tan sumamente estéticamente atractivo que da gusto verlo, que la gente no es el típico documental aburrido que te cuenta, te describe linealmente la vida, sino que creo que uno de los grandes méritos también de la Sin Sombrero ha sido hacer algo moderno, atractivo, visualmente enriquecedor, ¿no? Y que los chavales jóvenes, la gente, le apetece muchísimo y agradece mucho la estética del documental. Por otro lado, tengo que decirte que es mentira que tú no investigues. Bueno, pues vamos a hablar de tu proyecto. Porque luego descubrí un montón de cosas. Bueno, después tomamos. Yo encantada de estar con Yo ya Nuria sabes que te amo. y con Tania. Bueno, esto yo creo que tanto me imagino como Nuria, como Tania y yo, esto es una cuestión de visión pedagógica, lo que llevamos con estas mujeres olvidadas. Yo empecé a hacer la tesis de María Zambrano porque era la única filósofa que no había estudiado en la carrera, que no sabía nada, y María Zambrano me llevó a toda esa playa de mujeres a través de las cartas que me llevó, y esas me llevaron a la del 14 y a del tal. Total que yo soy profesora de educación secundaria y la verdad que es duro porque se observa cómo la presencia, la falta de referentes en los contenidos curriculares, en los libros de texto en secundaria es prácticamente inexistente. Ana López Navajas, que es la coordinadora del proyecto, hizo un estudio en 2014 y llegó a la conclusión de que solamente el 7,9% había de referencias de los diferentes libros de texto a lo largo de toda la etapa de secundaria.
Bueno, un grupo de profesoras de instituto y sobre todo de instituto, luego ya se sumaron de universidad, empezamos a creer en la necesidad de revertir esta situación y por tanto luchar, lidiar, ¿no? Que no se suene tan bélico, por recuperar o buscar referentes femeninos en los currículum de secundaria y en los libros de texto. Y creamos una asociación, que es este de aquí, el legado de las mujeres, y es una asociación para dar visibilidad a las mujeres en los contenidos de enseñanza secundaria. Nuestra asociación es bastante, vamos a ver, pretenciosa, porque no solamente buscamos dar visibilidad en literatura, sino en las 18 materias de secundaria: matemáticas, biología, tecnología, informática, arte, música, filosofía, valores éticos. Es decir, es un trabajo que busca una globalidad. Una vez que partimos de ahí, pues vimos qué podíamos hacer como profesoras, ¿no? Una vez que hemos detectado el problema. Y lo que se nos ocurrió en primer lugar es plantear un proyecto europeo, un Erasmus+, que es el Women's Legacy, y os lo voy a ir mostrando todas las actividades que hacemos ahí, ¿no? ¿Cómo? No, sí. A ver, es un poco... porque estoy trabajando sin verlo. El Women's Legacy es un proyecto europeo, un K+, hemos recibido de la Unión Europea 360.000 euros para hacer un proyecto europeo que consiste en varias cosas. Bueno, en primer lugar, somos 9 socios que participamos 4 países: Italia, Lituania, España y Reino Unido. Lo lideramos las españolas y lo lidera en este caso la Generalitat de Valencia, ¿no? Su Consejería de Educación. Somos 240 personas trabajando en España y en estos países en este proyecto, y los productos que estamos haciendo son 5 fundamentalmente. Os los enseño. En este proyecto colaboran también 2 universidades, la de Glasgow y la de la Universidad de Valencia, también instituciones educativas, y también participamos en una asociación. Entre ellas, uno de los miembros fundamentales es la Asociación del Legado de las Mujeres. A ver si consigo... Es que no es un Mac, parece que es un Mac. Mirad, estos son los 5 productos que estamos haciendo. Por un lado, un banco de recursos online con actividades, biografías y fichas de obra para trabajar en cualquiera de las asignaturas o materias de las 18 materias de la enseñanza obligatoria de la ESO. ¿Por qué pensamos que teníamos que hacer este trabajo para trabajar justamente en secundaria y no en bachillerato y no en la universidad? En primer lugar, la enseñanza secundaria es obligatoria, por tanto, llega a todo el mundo. Es decir, yo creo que realmente la desigualdad a la hora de la visibilidad de las mujeres en la cultura y en el relato cultural que se hace, comienza desde muy abajo. Y por tanto yo creo que hay que paliarla desde abajo. Es decir, si conseguimos que desde secundaria, de la enseñanza obligatoria, empiecen a trabajarse los contenidos de las diferentes materias, a través de la obra y de las producciones hechas por estas mujeres, estamos generando, estamos cambiando, contribuyendo al relato cultural que se nos ha dado, porque realmente ha sido un relato sesgado, porque ha sido una visión verdaderamente masculina de todo el relato histórico, artístico, musical que se nos ha dado. Por tanto, tenemos esa responsabilidad como profesores de ser honestos. La honestidad significa contar la historia de una manera universal y no de una manera reduccionista o sesgada, ¿no? Dar una visión realmente real. Contar cómo en cada época las mujeres también han sido protagonistas de la cultura de la época, lo que pasa es que no se conocen, pero eso no significa que no hayan existido. Por tanto, tenemos una deuda con la honestidad y el rigor intelectual de dar un relato y una historia que sea la real, no la sesgada, no la reduccionista, ¿no? Bueno, el banco de recursos, luego estamos en el banco de recursos, es online, está a disposición de cualquier profesor, de las editoriales también
para que puedan incluir a las mujeres en cada una de las disciplinas, de las 18 disciplinas. Y fijaos, hemos preparado, el interés de nuestro proyecto es generar toda una serie de instrumentos para intervenir en el aula. Es decir, creamos una actividad por cada una de las mujeres asociado a cada uno de los contenidos de los temáticos de cada una de las asignaturas y cursos que hay. Por ejemplo, ¿quieres hacer una actividad sobre, yo por ejemplo que soy filósofa, pues sobre María Zambrano en la ESO, en Valores Éticos de tercero de la ESO? En el bloque 1 que habla sobre el totalitarismo o la lucha contra el totalitarismo hay una actividad de 4 filósofas para trabajar solamente ese punto en ese nivel y en esa asignatura. Así lo hemos hecho con todas las asignaturas y con todas las materias. Por tanto, ya no hay excusa para poder trabajar a las mujeres en matemáticas, en física, es decir, por eso estamos trabajando, tenemos metidas en esa base de datos casi 2.000 actividades y estamos alrededor de casi unos 500 personajes. Llamamos personaje a cada una de las mujeres en las diferentes materias. Por tanto, es un trabajo enorme el que llevamos haciendo desde hace 2 años y medio, empezó en el 2020 y acaba en agosto del 2023. Y bueno, yo soy la coordinadora de todas las materias y es un trabajo verdaderamente porque además trabajamos cada uno de las fichas de obra, personaje, que ahora les mostraré, está en 3 idiomas, en inglés, en castellano y en catalán. Y lo más interesante también, bueno, el segundo aspecto, el segundo producto que vamos a hacer son 3 catálogos que estamos haciendo de autoría femenina en música, en literatura y en arte. Son como 3 cánones donde están las mujeres que pueden servir de referencia para poder comenzar a investigar, trabajar la obra, hacerse una idea de las mujeres fundamentales que hay en cada una de estas categorías artísticas. Y por último también ofrecemos, ya hecho, para impartir un curso de formación STEM, porque sabéis que las mujeres son menos proclives a elegir carreras de ciencias, de tecnología, de ingenierías, de arquitectura, y por tanto va un poco en relación para animar, sobre todo para profesores de máster de secundaria y profesores de secundaria, para que puedan llegar a conocer también qué científicas son las más importantes y puede trabajarse en el aula a través de ellas. Si queréis os enseño un poquito la página, ¿no? El banco de datos, el banco de recursos. A ver. Yo creo que están los recursos en abierto, están aquí. Esta página pueden acceder todos ustedes, o sea que podéis ver lo que estamos haciendo y que se pueden utilizar ya en clase, ¿no? Por ejemplo, si yo busco, le voy a buscar una que he hecho yo, que ya se imaginen cuál Y será. ahora va a salir todo lo que he buscado yo en el mismo libro. Yo ya me quedo Zambrano también, ¿no? Vale. Qué chivato. Mirad, aparece una ficha de personaje. Cuando buscas un personaje, puedes buscar también por movimientos culturales, porque si no sabes quién hay, puedes buscar, dices, quiero saber las románticas, pues tal, entonces te vienen toda la lista de las románticas. O por ejemplo, quiero saber qué, por géneros también se puede buscar, por ejemplo, las escritoras o por ejemplo las científicas o las escultoras o las pintoras o las bordadoras que hay en una determinada época, pues también lo podéis buscar también por siglos. Es decir, hay muchos criterios de búsqueda si uno quiere afinar un poco su búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo busco por nombre, yo hago este personaje, le clico, ahí, es un texto que he escrito yo, entonces, pues, fijaos todo lo que acompaña a esta mujer, aquí en la página, ¿no? Tenemos datos, perteneció a unas observaciones, ¿no?
una breve reseña de su vida y una serie de actividades didácticas. Fíjense que se indica a qué nivel y a qué nivel de qué curso, a qué asignatura y a qué bloque temático dentro de esa asignatura. En este caso sería, bueno, hemos tomado como referencia el currículum de la Comunidad Valenciana, pero es transferible no solamente a cualquier otro currículum español. Por ejemplo, ahora sabéis que estamos cambiando de una ley antigua, de la LOPSE a la LONLOE, y estamos cambiando también, atribuyendo las actividades según la nueva distribución de los contenidos y de los cursos, pero también lo más importante de este proyecto, y es lo que estamos intentando conseguir también, es la transferibilidad a cualquier otro país. ¿Cómo? Basándose en el sistema que hemos creado de una base de datos, el sistema que hemos creado informático, que es extrapolable a cualquier otro país, pero además también, sobre todo, y lo más interesante, es la metodología que hemos creado para poder llevar a cabo la metodología pedagógica que hemos seguido y para crear todo este trabajo. Al coordinar 250 personas, imaginaos los grupos también en los que hacemos. Tenemos todo un proceso muy complicado. Repartimos las mujeres con las que trabajamos, repartimos cada una de nosotras y de nosotros, porque también hay chicos en el proyecto, afortunadamente, elaboran el personaje, crean una actividad y tal. Luego entre nosotras nos autocorregimos, nos corregimos por pares para ver que tengan calidad. Luego creamos todo un grupo de inclusión dentro de la base de datos, otra de revisión, es decir, hay toda una enorme metodología de trabajo para poder sacar adelante todo este proceso. Por ejemplo, si queremos ver, yo hice una actividad sobre el texto de Persona y Democracia, ¿no?, de María Zambrano, y mirad, aquí tenéis el enunciado, que es lo que directamente se va a bajar el profesor o la profesora, el profesorado, y pues lo que es interesante es que sean actividades muy sencillitas para que ocupen solamente una parte de la hora o una hora, pero que no sean cosas muy complicadas. De tal manera, por ejemplo, es un breve texto de María Zambrano de Persona y Democracia con una serie de preguntas que se pueden trabajar directamente en valores éticos, que solamente es una hora a la semana, ¿no?, lo que tenemos en la carga lectiva. Además de eso, en muchos casos, por ejemplo, las fichas de matemáticas o de física y química vienen con la resolución. Y también tenemos idiomas, por supuesto, el francés y el inglés, y te vienen ya resueltos casi todas las actividades. Pero además también hemos querido destacar la idea de que una mujer nunca es algo aislado, no es un caso excepcional, sino que buscamos siempre establecer una genealogía de mujeres y enmarcarlas dentro de otro grupo de mujeres que también están trabajando en la misma disciplina que ellas y que no están solas. Nos han querido hacer creer que la mujer es una excepcionalidad en el mundo de los hombres, y esto no es cierto. Cuando empiezas a conocer todas las mujeres que son contemporáneas de una de ellas, os dais cuenta y te sorprendes de ver qué falsedad del relato histórico se nos ha contado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en las observaciones, por supuesto que lo relacionamos con Concha Méndez, con toda la generación del 27, a María Zambrano, pero todo el tratamiento que hizo María Zambrano sobre las pasiones, sobre esa necesidad del alma, está en relación con una de las primeras filósofas en España, que es Oliva Sabuco, cuya obra estuvo traducida en el siglo XVII en casi todas las lenguas cultas de aquella época, y que ya hablaba del tratado de las pasiones ahí, o por ejemplo con Concepción Arenal, ¿no?, la influencia también del tratamiento de la compasión, o por ejemplo con una mujer contemporánea americana como Martha Nussbaum, que también habla de la compasión y de las emociones en la política y en la manera de comprender al ser humano. Como veis, también, por ejemplo, pues hay una descripción de eso y en qué consiste para orientar al profesor o a la profesora que vaya a trabajar, ¿no? Se trata de un comentario en texto. A veces se hacen indicaciones de cómo tiene que llevar en el aula, cómo tiene que preparar esa actividad y esto. Bueno, yo creo que un poco más o menos se ha comprendido, ¿no? Hacemos también una ficha de obra. La ficha, a ver si soy capaz de empezar a dar la vuelta. A ver, por favor. Va a ser horrible, porque tengo que volver otra vez a poner a María Zambrano para contaros todo. María Zambrano nunca pasa por Si metes Z ya te va a salir.
Bueno. ¿De qué Z? No, porque lo he metido yo antes, lo he buscado ya en el ordenador. Ah, bueno, mira, por M ya está, la tienes ahí. Y Margot Moller, porque el otro día estuve buscando cositas sobre Margot Moller, porque soy fan de Margot Moller. Deberíais ser fan de Margot Moller. ¿Eh? No, está bien. Está ahí. Es que ahí lo buscan. Mira, también lo que es interesante es conocer la obra directa de ellas. No solamente el refrito sobre ellas, sino también tener un acercamiento a las obras. Entonces hacemos una selección de fragmentos que puedan ser asequibles a la gente de secundaria. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando se manejan filósofos o gente más complicada. Entonces pues, elegimos textos, ¿no? Este es un pequeño fragmento que se puede trabajar en clase, que incluso las editoriales pueden utilizar también para generar actividades dentro de los libros de texto. Y de hecho ha habido muchas, os tengo que decir que ha habido muchas editoriales que se han acercado, Vicen Vives, SM, tal, que han, a partir de este proyecto también han buscado, nos han pedido colaboración para incluir nombres dentro de las mujeres, y los vais viendo, los nuevos libros de textos que están editándose este año ya empiezan a haber nombres de mujeres, y también el Ministerio de Educación nos llamó para que ofreciéramos una serie de listas de mujeres en cada una de las materias del nuevo proyecto que se le iba a salir, para que como especialistas en el tema pues determináramos que hubiera mujeres. Por ejemplo, yo estoy súper contenta porque en el nuevo programa de filosofía hay 8 mujeres en cada una de las épocas, y antes no había ninguna. Entonces para nosotros ha sido, es decir, hacer estas cosas cambia el relato, ayuda. Esto anima, yo os animo que si tenéis algún proyecto en manos, que no os desesperéis, sino que las cosas sirven para cambiar los relatos, para cambiar la visión cultural que tenemos. Pero no contentas con esto, no lo hemos tomado así a lo bestia, hemos hecho más cosas. Bueno, esto con respecto a, podréis meter, jugar, ¿no?, con los catálogos de arte, vais a ver el personaje con la obra, vais a ver artistas, arquitectas, cineastas, y lo mismo con las científicas, ¿no?, todos sus grandes descubrimientos. Y las músicas, os vais a ver en el catálogo de arte bastantes partituras y piezas musicales para trabajar pues a Clara Schumann, a todas las músicas de eso. Es un trabajo, ya os digo, es muy ambicioso, llevamos muchas horas trabajadas, somos muchas, 250 personas trabajando en él, y ahora tenemos la ilusión de poder compartirlo también con la Universidad de Francia, con el Reino Unido, y también se van a meter, se han sumado al proyecto las mujeres jordanas, o sea que eso ya implica que vamos a empezar también a las mujeres del mundo árabe, que tienen todavía más problemas, ¿no?, con esto. Bueno, en cuanto al... ¿dónde estoy? Cierro. Pero cierras. Sí, necesito ir a las escritoras. Vale. Esto no... Yo creo que voy a buscar aquí directamente la... ¿No? Yo creo que sí, mejor el legado. Está, yo creo que... Es que yo creo que lo he cerrado. El legado después. Mira, está ahí. Está abajo. Sí. No, ese es el de las mujeres. Pensaba que era el de los papas. El legado sí será ese. El legado de las mujeres. Sí, está abierto ya de antes. Sí, el de los mapas, ¿verdad? Sí, el mapeo. Ahí está. Otra de las actividades que hacemos desde el legado de las mujeres son el mapa de escritoras de toda España. Lo hemos hecho por todas las comunidades, y esto surge de la rabia. No sé si saben ustedes que... Claro, la ira y la rabia tienen muy mala prensa, pero yo creo que hay que empezar a reivindicarla, porque ser mujeres airadas es la única manera de que te hagan caso, cuando una se cabrea, da un golpe en la mesa, ¿no? Entonces a veces hay que dar el golpe en la mesa para que te hagan caso. Se publicó, no sé si recordáis, hace 2 años, el mapa de escritores de Madrid, la Universidad de Madrid, y no apareció ni una sola mujer. Indignadas e indignados, sobre todo indignadas por esto, porque en los mapas lo hacemos solo chicas, un grupo dentro del legado, decidimos empezar a darles las narices a estos que habían hecho el mapa solamente de escritores, y dijimos, ¿cómo? A ver, las haylas. Lo que pasa es que tienen que ser visibles.
¿Y cómo podemos darle visibilidad? No hay más visibilidad que hacer un mapa, o sea, algo con caras y que se dé visibilidad. Empezamos a hacer los primeros ensayos, pues hicimos con una estética completamente diferente, que es esta. Pero a mí no me gustaba y entonces me pareció que era como algo escolar y entonces decidimos generar una nueva forma de diseño, que es como una especie de caricaturas donde todas están tal. Entonces, si clicáis, nos faltan solamente ya, creo que muy poquitas comunidades, Cataluña, Valencia y todas las demás están hechas. Entonces lo que hacemos es resaltar solamente, si son una única comunidad, a 8 escritoras de diferentes épocas, como más emblemáticas, pero luego si clicáis aquí, en la plumita, se abre un desplegable. Por ejemplo, estas son las mujeres asturianas. ¿Vale? Y en la lista de Asturias tenemos a todas estas mujeres ordenadas por orden cronológico. De tal manera que si clicas aquí, te sale siempre una biografía de la mujer o todos los datos que se puedan comentar para empezar. Por tanto, tenemos listas, pues hemos, no sé, 200 y pico mujeres por cada, según las provincias, si son uniprovinciales salen menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía llegamos a tener ya registradas casi 500. O en Castilla y León, o en Castilla-La Mancha, pues también, ¿no? Eso es un trabajo que también estamos haciendo. Y el último trabajo que estamos haciendo, yo creo que me voy a ir directamente aquí. Es que como es más grande la pantalla, no sé, sí, no puedo. Y es que aquí no lo veo. Lo que voy a hacer es, no sé qué puedo hacer para volver a la página. ¿A cuál quieres volver? ¿A la del legado? Al legado, sí. Mira, espera, voy. Pero es que si pudiera dar a la flechita. ¿Aquí la tienes? Ahí, vete ahí, ahí. No. Sí, sí, ahí está. Vale, ya. ¿Ya? Dale más para atrás, si quieres. Bueno, ¿Para atrás, no? No, vale, la flecha. Aquí. Bueno, fijaos, quiero que para que entendáis lo del relato cultural, pero yo creo que no hace falta convenceros de nada, un grupo de profesores, de trabajadores de la Real Academia de la Lengua creó esta página, que se llama Clásicos Hispánicos. Ahora duele nuestra página. Duele, vamos, te saldrán los La ojos. pones y duele. ¿A que sí? Fijaos, solo hay dos mujeres. No, una mujer porque es la misma. No, hay una monja y una... Hay una monja. Lo del relato cultural lo entendéis ahora. O sea, ¿cómo es posible que gente que trabaja en la Real Academia de la Lengua haga una página de clásicos hispánicos y solo aparece una señora que no la conoce ni Dios? Bueno, la monja yo sí. Sí. A ver, espera a ver si me... Ahí hay otra, ¿eh? Hay 3, para ser justos. Hay 3. Esta es, que es Pardo Bazán. Pardo Bazán. ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, estos señores, este grupo de investigadores, al conocer nuestro proyecto, se pusieron en contacto con nosotros. Y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no os ponéis a editar clásicas hispánicas? Y dijimos, vale. Entonces ellos querían poner un marbete como algo especial, separados de los clásicos hispánicos. No es el plural genérico, sino es el masculino genérico, ¿no? Entonces dijimos que no. Que sí, hacíamos clásicos hispánicos, los hacíamos mezclados con ellos, ¿no? Ya por primera vez, entonces aceptaron que las mujeres aparecieran. Entonces, la propuesta nuestra ha sido crear toda una línea. Aún así no nos hicieron mucho caso, están mezclados ahí, pero mirad. Cuando damos ahí en autores... Sigue pareciendo masculino. Sí, pero ahí tendría que ser... Hay una cosa que se pone en clásicas hispánicas, hay una especie de pestañita también. Hemos sacado ya el año pasado todos los textos feministas de Pardo Bazán. Yo he
preparado una edición, una antología de todos los textos de mujeres de Concepción Arenal, que está por salir. Hemos preparado toda la reunión de textos femeninos y feministas de Rosalía de Castro. Vamos a ir sacando antologías de esto. Lo bueno de esto es que, os lo digo por si hay profesores aquí y si no profesores también, es que son todos ebook y gratuitos. Con lo cual los puedes descargar para trabajarlos en clase con los chavales o con cualquier persona. Son introducciones que no son nada farragosas ni académicas, son sencillas para que cualquier persona con una cultura media o con un chaval de secundaria pueda acceder a la introducción. Son breves, o sea que no son esas ediciones críticas de cátedra que te mueres ahí de lo exhaustivo y riguroso, sino que es una introducción al personaje, ¿no?, al escritor y a la obra de una manera sencillita. Y además es gratuito, no cobramos nada. Esto es, os digo que esto de misiones pedagógicas es así, es una entrega a la causa de una manera gratuita. Y quería, bueno, pues eso es lo que hacemos.